Lo más jodido de todo no fue el polvo. Ni siquiera el hecho de que lo hicieran en mi cama, en mi casa, bajo el mismo techo que yo había ayudado a construir durante 9 años. No. Lo que más me dolió fue que él se rió. Se rió. Álvaro. Mi marido. El hombre con el que me casé en una iglesia de Valencia un 23 de junio a 34 grados bajo el sol, con vestido blanco, abanicos y todo. El mismo que decía que yo era su calma. El que me prometió que nunca me haría daño. Y sin embargo, ahí estaba él, de pie al final del pasillo, con la camisa medio desabrochada, el cinturón colgando aún del pantalón, y una sonrisa torcida, como si acabara de ganar una apuesta. Yo todavía tenía las llaves en la mano. Había llegado antes de lo previsto del cumpleaños de mi sobrina en Alicante. Y no hice ruido al entrar. Supongo que no se lo esperaban. Ni él, ni ella. Tan pronto, Laura, me dijo él, como si nada. Como si yo acabara de interrumpirle en medio de una siesta. Ella estaba sentada en la cama. Mis sábanas. Mi puto edredón blanco con flores azules que lavé esa misma semana. La chica, que no era tan chica, se cubría el pecho con las manos, como si eso sirviera de algo a esas alturas. La reconocí enseguida, porque soy idiota pero no ciega. Era Miriam. La nueva del estudio de arquitectura donde trabaja Álvaro. La que siempre hablaba bajito cuando yo pasaba a buscarlo. La que no soltaba el móvil pero sí las risitas. Esto no es lo que parece, soltó ella. ¿De verdad vais a usar esa frase?, respondí yo, aún sin moverme del marco de la puerta. Mira que una se imagina muchas formas de descubrir una infidelidad. Lo típico, un mensaje mal enviado, un recibo sospechoso, una mancha de carmín. Pero entrar en tu dormitorio y encontrar a tu marido con una compañera de trabajo veinteañera desnuda en la cama, eso supera cualquier cliché. Y sin embargo, lo que me rompió en dos no fue la escena en sí, sino su maldita risa. Porque después del silencio incómodo, Álvaro se rió. Ni disculpas, ni excusas. Solo una carcajada medio contenida, como si lo que estaba pasando le pareciera divertido, absurdo o inevitable. Como si el daño ya estuviera hecho y no valiera la pena ni fingir. Yo no grité. No tiré nada. No lloré en ese momento. Solo dejé las llaves sobre la cómoda, giré sobre mis talones y salí de casa sin cerrar la puerta. Me fui caminando. Sin móvil, sin bolso. Solo con lo puesto, un vestido verde que me quedaba apretado y unas sandalias que me hacían rozaduras. Caminé durante más de 1 hora sin rumbo fijo. Crucé el Puente de las Flores, pasé por el Turia, entré en un bar del Carmen y pedí una copa de vino. Estaba en shock. Lo sé porque la primera reacción no fue llorar, fue reírme también. Me reí, sola, en una mesa del fondo. Me sentía ridícula. Como si hubiera estado viviendo en una película de sobremesa y de repente alguien hubiese apagado el televisor. Una camarera se me acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero me temblaban las manos. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién le cuentas algo así? ¿A tu madre? ¿A tu hermana, que siempre dijo que Álvaro tenía cara de listo? ¿A tu mejor amiga, que está divorciada y te va a decir te lo dije? Nadie está preparado para escuchar. Hoy descubrí que mi marido se folla a una becaria en mi cama y se ríe en mi cara. Me tomé 3 copas. No cené. No me atreví a volver a casa esa noche, así que acabé durmiendo en el sofá de Clara, una amiga del trabajo que vive sola y que no hace preguntas. Me prestó un pijama y me dejó llorar en silencio. No dijo nada, solo me dio un vaso de agua y puso una manta sobre mis piernas. Y yo, que siempre he sido la fuerte, la que soluciona, la que organiza, me sentí rota. Sucia.
como si la culpa también fuera mía por no haberlo visto venir. Pero claro que lo vi venir. En el fondo, todas lo sabemos. Sabemos cuando dejan de mirarnos como antes. Cuando los besos se vuelven mecánicos. Cuando los mensajes cambian de tono. Cuando la cama se vuelve fría aunque duermas acompañada. Lo que pasa es que nos hacemos las ciegas. Porque duele menos que enfrentarlo. Esa noche, mientras intentaba dormir en un sofá que olía a suavizante y a calma, entendí algo: la vida que creía tener ya no existía. No por la infidelidad en sí, sino por lo que esa escena reveló de nosotros. De él. De mí. Porque en algún punto dejé de importarle lo suficiente como para al menos ocultarlo bien. Y eso, más que el sexo, es lo que mata un matrimonio. Al día siguiente, volví a casa. No porque quisiera verlo, sino porque necesitaba mis cosas. Álvaro no estaba. Había dejado una nota en la cocina: tenemos que hablar. La notita. Qué considerado. Me encerré en la habitación de invitados, la que nunca usamos, y pasé allí 3 días. No fui a trabajar. No contesté llamadas. Solo dormí, lloré, y miré el techo. Pensé en todo lo que habíamos construido y en lo fácil que se puede destruir. Una cama. Una risa. Un descuido. Pero esto no termina aquí. No. Porque aunque yo fui la traicionada, eso no me convirtió en víctima para siempre. En las semanas siguientes, algo en mí cambió. Y lo que hice después, no fue bonito. Pero fue real. Volví a casa un miércoles a media mañana, con la intención clara de no encontrarme con Álvaro. Llevaba las gafas de sol puestas aunque estuviera nublado, y un nudo en el estómago que no se me había quitado desde aquella noche. Cuando crucé la puerta, la casa olía a silencio y a sábana mal ventilada. Caminé sin hacer ruido por costumbre, no por miedo. Entré en la habitación principal y lo primero que hice fue quitar las sábanas, meterlas en una bolsa de basura negra, cerrarla y dejarla en la terraza como quien saca la basura podrida. Abrí las ventanas de par en par y me senté en el borde de la cama sin saber qué hacer con todo lo que sentía. No tenía fuerzas para gritar ni energía para destrozar nada, así que simplemente me quedé ahí, mirando el suelo, hasta que oí la cerradura. Era él. Puntual. Como si supiera que yo iba a volver ese día a esa hora. Laura, dijo desde el pasillo, con esa voz baja que solo usaba cuando sabía que había metido la pata y esperaba que no explotara todo. Yo no contesté. Ni lo miré cuando entró. Se quedó de pie, sin acercarse, con una bolsa de papel en la mano que parecía contener alguna excusa absurda en forma de bollería o desayuno tardío. Lo miré solo cuando me habló de nuevo. He estado en casa de mi hermano estos días, necesitaba pensar, dijo. Pensar, le respondí, sin levantar el tono pero con toda la rabia contenida en la mandíbula. ¿Te hace falta pensar para entender que no puedes meter a otra en mi cama? No contestó de inmediato. Se sentó en la silla del escritorio y dejó la bolsa en el suelo, como si ese gesto sirviera de algo. No era algo planeado, Laura, murmuró, y me dieron ganas de reírme otra vez. Me estás diciendo que no planeaste quitarte los pantalones, que tropezaste y caíste encima de ella por accidente, dije sin gritar, pero lo suficientemente claro como para que le temblara el labio. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero explicarte lo que pasó. No para justificarme, sino para que entiendas lo que estaba sintiendo. Tú llevas meses distante, Laura. No me miras igual, no me hablas, llegas tarde, estás fría. Te has ido alejando y no has dicho nada. Y yo tampoco dije nada, lo sé. Pero tú no eres la única que se ha sentido sola en esta casa. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que hiciste?, le interrumpí, sin darle tregua. No estoy diciendo que sea culpa tuya, solo que me sentía invisible, Laura.
Y de pronto apareció alguien que me miraba como si yo importara. Como si todavía tuviera algo que ofrecer. Me dejé llevar. Fue una estupidez. No sé cómo acabamos ahí, pero pasó. Y en cuanto te vi en la puerta, supe que había cruzado una línea sin vuelta atrás. ¿Y por eso te reíste, porque estabas orgulloso de ti?, pregunté. No. Me reí porque estaba nervioso. Porque no sabía qué decir. Porque me pillaste en el peor momento de mi vida y lo único que se me ocurrió fue esa reacción de mierda. Me reí porque pensé que ya estaba todo perdido. Claro. Perdido. Eso te pasa por idiota. Por pensar que el matrimonio se mantiene solo. Porque sí, yo también estaba mal, Álvaro. Pero no salí a buscar a nadie. No me subí encima de un compañero de oficina. Me callé, aguanté y me tragué la frustración. Tú no. Tú lo solucionaste follándote a una cría que no sabe ni lo que quiere. No dijo nada. Solo me miró con esa cara de derrotado que ya no me generaba compasión, solo rechazo. Me levanté de la cama, fui al armario y empecé a sacar mis cosas. Él no se movió. Me siguió con la mirada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Lo que tú no hiciste, pensar, le dije mientras llenaba una maleta con mis cosas más personales. No iba a irme del todo, al menos no todavía, pero necesitaba poner tierra de por medio. Laura, yo te quiero. Sé que esto no tiene arreglo, pero necesito que sepas que me importas. Que me importó cada día contigo. Aunque ahora no sirva de nada. Lo miré sin pestañear. Porque no me lo creía. Porque a esas alturas, esas palabras ya no servían. Se había acabado el crédito, la confianza, la complicidad. Todo lo que importaba ya no estaba. Me fui de la casa una hora después. Me alojé en un piso que tiene mi prima en Ruzafa, que usa para alquilar a turistas pero que en diciembre está casi siempre vacío. Me quedé ahí durante una semana, sin hablar con nadie, organizando mentalmente los próximos pasos. No lloré más. Tampoco sentí alivio. Solo una calma rara, como cuando se te duerme una pierna y todavía no sabes si va a doler o no al levantarte. Pensaba mucho. No en él, sino en mí. En todo lo que había tolerado, en las veces que me había tragado las palabras, en los momentos que pasé fingiendo que todo estaba bien. Y en qué parte de mí se había ido apagando poco a poco hasta que ya no me reconocía. Él me escribía. Mensajes largos, otros cortos, algunos sin sentido. Me llamaba pero no respondía. No quería escucharlo repetir lo mismo. No me interesaban sus disculpas, ni sus recuerdos, ni sus promesas. Fue en esos días, sola en ese piso que olía a sábanas limpias y a detergente barato, cuando empecé a pensar en Sergio. Porque sí, había alguien más en esta historia. No en ese momento. No mientras estaba con Álvaro. Pero alguien que había estado ahí. Silencioso, esperando. No con intención, sino con presencia. Y lo peor, o lo mejor, según se mire, es que yo también había empezado a esperarlo. Pero eso es otra parte. Y no, no fue venganza. Fue otra cosa. Algo que no voy a justificar, pero que tampoco me voy a callar. Porque si él se permitió saltarse todas las reglas, yo también me di permiso para romper algunas. No voy a fingir que fue un accidente. No fue uno de esos encuentros fortuitos que se convierten en algo sin que te des cuenta. No me desperté en su cama preguntándome cómo llegué ahí. Yo lo elegí. No fue un impulso, no fue un momento de debilidad. Fue una decisión. Muy consciente, muy calculada. Sabía lo que estaba haciendo desde el primer mensaje. Desde la primera vez que sonreí sabiendo que él me estaba mirando como hacía mucho nadie lo hacía.
Me refiero a Sergio. Tenía 39 años, divorciado desde hacía 3, padre de una niña que solo veía algunos fines de semana. Trabajaba en el departamento de comunicación de la misma empresa donde yo llevaba 6 años. No compartíamos oficina, pero coincidíamos en reuniones, en pasillos, en la máquina de café. Sergio no era especialmente guapo, ni tenía una presencia que atrajera todas las miradas, pero tenía una forma de hablar que te obligaba a escucharlo. Hablaba claro, directo, sin adornos. Siempre parecía estar a punto de decirte algo importante. Era fácil estar con él, incluso cuando solo eran conversaciones triviales. Me gustaba su tono, me gustaba que me escuchara. En una empresa donde la mayoría de la gente apenas levantaba la vista del ordenador, él te miraba a los ojos. No lo noté de golpe, pero una tarde de octubre, mientras salíamos de una reunión, me dijo algo que me quedó dando vueltas. No fue una frase seductora ni un halago evidente, fue solo una observación. Cuando hablas, los demás se callan. Tienes esa forma de decir las cosas que hace que todos escuchen. Lo dijo sin tono romántico, sin intención clara, pero yo lo sentí como una caricia. Esa noche me costó dormir. Álvaro dormía a mi lado, boca arriba, roncando ligeramente como siempre, y yo pensaba en esa frase, no por lo que decía, sino porque me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien me hacía sentir que mi presencia tenía peso. Los mensajes empezaron poco después. Primero en el grupo de trabajo, luego directos. Tonterías, cosas del día a día. Pero pronto se volvieron personales. No sexuales. Personales. Me preguntaba cómo estaba, me hablaba de su hija, de su divorcio, de los libros que leía. Me hacía preguntas que requerían respuestas largas. Me escuchaba. Yo respondía. A veces en la oficina, a veces desde casa, en el baño, en la cocina mientras Álvaro veía la televisión en el salón. Nunca borré los mensajes, porque no los consideraba inapropiados. Al menos no al principio. Pero sabía lo que estaba haciendo. Sabía que algo se estaba abriendo en mí, y que no tenía nada que ver con el matrimonio que estaba tratando de recomponer. La primera vez que quedamos fuera del trabajo fue para tomar un café después de una jornada de formación que habíamos compartido. No fue una cita, o al menos no se presentó como tal. Era solo una prolongación de la conversación. Una hora más, un rato más. Pero esa hora cambió todo. No por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos. Hablamos sin filtro. Él me preguntó directamente si yo era feliz. Y yo, sin pensar, sin planearlo, respondí que no. Lo dije tan rápido, tan segura, que me di cuenta de que lo había sentido mucho antes de admitirlo en voz alta. Él no se sorprendió. Solo asintió, como si lo supiera. No me ofreció consuelo, ni me dijo lo que yo quería escuchar. Solo dijo, a veces lo que tenemos deja de ser suficiente, aunque no sepamos bien por qué. No nos besamos esa vez. Ni la siguiente. Ni la que vino después. Pero cada encuentro era un paso. Yo lo notaba. Lo sentía. Y él también. Nunca lo hablamos, nunca lo verbalizamos. Pero cuando alguien empieza a mirarte con cierta intensidad, y tú no apartas la vista, todo está dicho. El día que pasó, no lo planeamos. Fue un jueves, a última hora. Llovía. Él me ofreció acercarme en coche a casa, yo acepté. Sabía que no me iba a dejar en la puerta, que no íbamos a intercambiar un simple hasta mañana. En lugar de eso, aparcó cerca de un hotel discreto en la zona de Campanar. Me miró. Yo lo miré. Nadie dijo nada. Entramos. Subimos. Y pasó. No fue torpe, no fue frenético. Fue todo lo contrario. Fue contenido, casi formal,
como si estuviéramos tachando algo de una lista que los dos llevábamos demasiado tiempo posponiendo. No fue pasión. Fue alivio. Al acabar, no hablamos mucho. Él me acarició el brazo en silencio y yo me vestí rápido. No me sentí sucia, ni culpable, ni liberada. Me sentí distinta. Como si acabara de cruzar un puente que sabía que no tenía vuelta atrás. Cuando llegué a casa, Álvaro no estaba. Había salido con unos amigos. Me duché sin prisa, me metí en la cama, miré el techo. Y pensé en todo lo que acababa de hacer. No con arrepentimiento, pero sí con una claridad incómoda. Sabía que no iba a ser la última vez. Y no lo fue. Durante los siguientes días, todo siguió igual por fuera. Yo iba a trabajar, cumplía con mis responsabilidades, respondía mensajes de mi madre, organizaba cenas con amigas. Pero por dentro, algo se había roto. Y otra parte se había activado. No pensaba en Sergio como mi amante. Esa palabra no me gustaba. No tenía nombre lo que estábamos haciendo. No era amor, no era sexo sin más. Era compañía. Era silencio compartido. Era la versión de mí misma que no encontraba en casa. La que no necesitaba explicarse. La que no tenía que cargar con la rutina. Sergio nunca me pidió nada. No me exigió que dejara a Álvaro, no me hablaba de futuro. A veces pasaban días sin escribirnos. Otras veces nos veíamos 2 veces en la misma semana. No era una relación. Era un refugio. Uno que yo había construido con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, sin darme cuenta. Pero todo refugio se convierte en una trampa cuando empiezas a confundirlo con una salida. Y eso fue lo que ocurrió. Porque un día, sin esperarlo, Álvaro encontró una parte de esa historia. Y cuando eso pasó, todo se desmoronó. No sé si lo sabía desde antes o si fue pura casualidad, pero lo cierto es que el día que Álvaro descubrió lo mío con Sergio no fue porque me espiara ni porque revisara mi móvil, como suelen hacer otros. Fue una coincidencia, una de esas situaciones que parecen imposibles de anticipar. Todo empezó una tarde cualquiera, un martes gris, de esos que no prometen nada. Yo había quedado con Sergio para vernos en su piso, un lugar pequeño que tenía en la zona de Benimaclet. No era un sitio lujoso ni particularmente cómodo, pero servía para lo que necesitábamos. Él me había dicho que no tenía a su hija ese día y que podríamos estar tranquilos. Yo terminé de trabajar un poco antes y pasé por una tienda a comprar algo de vino, como si ese gesto pudiera darle un toque de normalidad a una situación que no la tenía. Cuando llegué, él ya estaba allí, preparando algo de picar, y hablamos de cualquier cosa, sin prestarle atención a la hora ni a la posibilidad de que algo pudiera salir mal. Lo que no sabía es que Álvaro había quedado esa misma tarde con un amigo suyo que, casualmente, vivía en el mismo edificio que Sergio. No es un sitio grande, tiene solo 3 pisos, y la entrada es bastante reconocible. Álvaro, según supe después, llegó un poco antes de lo acordado y decidió subir por las escaleras. Justo cuando pasaba por el segundo piso, escuchó mi voz. No estaba gritando, ni riendo fuerte, solo hablando, como lo hago siempre. Pero me reconoció. Se detuvo en seco. No lo supo al instante, claro. Pensó que tal vez era una coincidencia, que alguien tenía una voz parecida, pero su duda duró apenas unos segundos. Porque después de mi voz, escuchó la de Sergio. Y entonces lo entendió todo. No necesitó vernos. No necesitó abrir la puerta ni escuchar una frase comprometedora. Solo se quedó ahí, escuchando, probablemente con el corazón latiendo como loco, esperando confirmar lo que ya sabía. Después, según él mismo me contó, bajó las escaleras despacio, como en automático, y llamó a su amigo fingiendo que se había retrasado en el tráfico. Hicieron lo que tenían que hacer,
Tomaron unas cervezas, hablaron de fútbol y de trabajo, pero él no estaba ahí. Su cabeza no estaba ahí. Cuando volvió a casa, yo ya había llegado antes. Me saludó con un beso en la mejilla, frío, medido, y no dijo nada. Me preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien, que había estado reunida todo el rato, que estaba cansada. Él me miró fijamente mientras asentía. No me interrogó, no mencionó nada extraño, no me confrontó. Pero su mirada no era la misma. No era ira. Era algo más profundo. Algo que me inquietó pero que decidí ignorar, porque estaba convencida de que no había manera de que sospechara. La confrontación llegó 2 días después, un jueves. Yo estaba en casa, preparando una presentación para una reunión del día siguiente, cuando él se sentó frente a mí en la mesa del comedor y dijo mi nombre con un tono tan neutro que me hizo levantar la vista de inmediato. Laura, dijo sin rodeos. ¿Tú me estás engañando con Sergio? No hubo preámbulo. No hubo drama. Solo esa pregunta. Clara, seca. Me quedé paralizada. Lo miré sin saber qué cara poner. No tenía cómo negarlo. No tenía cómo salir de eso. Ni siquiera pensé en mentir. Solo bajé la mirada y me quedé en silencio. ¿Lo estás haciendo, sí o no? Sí, dije, sin adornos, sin vueltas. La palabra quedó flotando en el aire. No gritó. No rompió nada. Solo asintió y se quedó mirándome como si no me reconociera. ¿Desde cuándo? Hace unos meses. ¿Por qué? Esa fue la única pregunta que no pude responder de inmediato. No porque no supiera por qué, sino porque no sabía cómo explicarlo de una manera que no sonara como excusa. Pero igual respondí. Porque me sentía sola. Porque no me veía reflejada en nosotros. Porque necesitaba algo que aquí ya no encontraba. ¿Y él te lo dio? No todo. Pero sí algo. El silencio que siguió fue largo. Insoportable. Después se levantó, fue a la habitación, cerró la puerta, y no salió más esa noche. Yo no lo seguí. Me quedé sentada en la misma silla durante mucho tiempo, sin saber si llorar, gritar o simplemente apagar la luz e irme. Me fui a dormir al sofá sin decir nada. No pude pegar ojo en toda la noche. Lo único que hacía era imaginar que estaba pensando el del otro lado de la pared. ¿Qué estaba sintiendo? Si lo que yo había roto tenía arreglo o si ya era demasiado tarde para todo. La mañana siguiente fue aún peor. Desayunamos en silencio. Cada uno por su lado. No me dirigió la palabra en ningún momento. Cuando se fue al trabajo, supe que esa era su manera de castigarme. No con insultos, no con reproches, sino con ausencia. Con ese vacío brutal que te deja a alguien que te quiso y ya no sabe cómo tratarte. Durante los días siguientes, la tensión fue creciendo. No discutíamos, pero tampoco hablábamos de otra cosa que no fueran temas prácticos. ¿Quién iba al supermercado? ¿Quién pagaba tal recibo? ¿Qué día teníamos que llevar el coche al taller? Vivíamos juntos como dos desconocidos con cuentas compartidas. A veces lo veía mirarme mientras pensaba que yo no lo notaba. No era odio lo que había en su mirada, era decepción. Pura y directa. La decepción de alguien que se sintió traicionado por la persona que más conocía. Una noche, después de cenar sin dirigirnos la palabra, Álvaro me dijo que necesitaba contarme algo. Yo asentí, esperando cualquier cosa, pero lo que vino después fue una bofetada sin manos. He estado pensando y quiero que sepas que esto no se va a quedar así, dijo sin cambiar el tono. ¿A qué te refieres? A que no voy a dejar que todo esto pase como si nada. Vas a saber lo que se siente cuando alguien te deja fuera. Cuando te cambian por otro.
cuando todo lo que diste se lo lleva a otra persona sin pedir permiso? ¿Qué vas a hacer? Nada ilegal. Nada violento. Solo voy a darte una lección que no vas a olvidar. No supe qué responder. Ni siquiera sabía si hablaba en serio o si era una forma de presionarme, de castigarme emocionalmente. Pero lo conocía demasiado bien como para no entender que no estaba bromeando. Y ese fue el momento en que supe que lo que había hecho no solo había roto un matrimonio, sino que también había despertado una parte de Álvaro que nunca había visto. Y no tenía ni idea de lo que iba a hacer después. Durante los primeros días después de aquella amenaza velada, Álvaro actuó como si nada. No volvió a sacar el tema, no me reprochó nada, no me preguntó más detalles sobre Sergio ni sobre lo que había pasado. Se comportaba de forma educada, neutral, y por momentos pensé que había decidido dejarlo pasar. Pero era evidente que algo estaba preparando. Lo veía en la manera en que se movía por la casa, en cómo se encerraba con el portátil, en su tono cortante cuando hablaba por teléfono desde la habitación. Empecé a fijarme más de lo habitual en sus horarios, en sus salidas, en sus silencios. No me decía a dónde iba, no me pedía explicaciones y no me daba ninguna. Yo sabía que no se trataba de una tregua, sino de la calma previa a algo que no podía imaginar. Una tarde, cuando llegué del trabajo, noté que faltaban algunas cosas en el recibidor. Las llaves de repuesto ya no estaban colgadas. La carpeta con documentos que guardábamos en el armario había desaparecido. Fui directamente a la habitación y abrí el cajón donde guardábamos los papeles del coche, las escrituras, los contratos del banco. Vacío. Álvaro se había llevado todo. Llamé a su móvil sin pensarlo y no respondió. Le mandé un mensaje que no contestó. Esa noche no volvió a casa. A la mañana siguiente me desperté con un correo en la bandeja de entrada. Era de él. No decía mucho. Solo un par de líneas. No pienses que me he ido. Estoy más cerca de lo que crees. Pero ahora vas a ver lo que se siente cuando todo lo que creías tuyo se empieza a desmoronar. No sabía qué hacer. No quería llamar a nadie, no quería involucrar a familiares, ni a amigos, ni mucho menos a abogados. Aún creía que podía detener todo esto antes de que se hiciera más grande. Pero no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Álvaro. Lo supe 3 días después, un viernes por la tarde, cuando llegué a casa y encontré la cerradura cambiada. Metí la llave de siempre y no giró. Probé 2 veces más. Nada. Llamé al portero automático de abajo, por si algún vecino me podía abrir, pero no hubo respuesta. Me senté en las escaleras del portal y llamé a Álvaro. Esta vez sí respondió. ¿Qué haces? Pregunté, sin rodeos. Nada que no me corresponda, dijo con voz tranquila. Esa casa está a mi nombre. El contrato de alquiler lo firmé yo. Tú solo figurabas como conviviente. Ya no vives ahí. ¿Estás echándome de casa? No. Solo estoy devolviéndote el favor. Tú te metiste en otra cama sin avisar. Yo saco tus cosas de la nuestra con la misma elegancia. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Y ya lo hice. Colgó. Me quedé sentada con el móvil en la mano, sin saber a quién acudir. Llamé a mi hermana, le conté lo básico y me ofreció quedarme en su casa unos días. Me fui directo allí, con la misma ropa del trabajo y sin una maleta. Esa noche no dormí. Pasé horas dándole vueltas a todo. Pensaba en lo que yo había hecho, sí, pero también en lo que él estaba haciendo ahora. Me sentía humillada. No porque me hubiera echado de casa, sino porque lo había hecho sin avisar, sin hablar, sin darme la mínima oportunidad de defenderme o recoger mis cosas con dignidad. Me dejó fuera como si fuera una extraña. El lunes siguiente fui a mi trabajo,
intentando mantener la compostura, como si todo estuviera bajo control. Pero no lo estaba. Al mediodía recibí una notificación del banco. Álvaro había vaciado nuestra cuenta compartida. Lo había hecho con una transferencia directa a su cuenta personal, algo que legalmente podía hacer porque era titular. En el mensaje del banco también figuraba la cancelación de la tarjeta que yo usaba. Me dejó sin acceso a los fondos comunes, sin dinero para el alquiler, para mis gastos, para absolutamente nada. Ese mismo día recibí una llamada de recursos humanos. Querían hablar conmigo. No entendía por qué. Me citaron a las 3. Fui nerviosa, sin saber qué esperar. Cuando entré a la sala, estaba el director de personal y otra persona que no conocía. Me miraron con cara seria y me pidieron que me sentara. El director tomó la palabra. Laura, tenemos que hablar de un asunto delicado. Hemos recibido una denuncia formal de un posible conflicto de intereses relacionado con tu relación con Sergio García. Me quedé helada. ¿Una denuncia? ¿De quién? No podemos revelar esa información, pero el correo detallaba fechas, horarios, e incluía capturas de pantalla de mensajes que, si son reales, comprometen no solo tu posición sino también la de él. ¿Capturas? Sí. Conversaciones privadas entre ustedes dos. En horario laboral. Con contenido que, aunque no sexual explícito, sí puede considerarse impropio en un entorno profesional. Además de eso, se cuestiona si ciertas decisiones de proyectos recientes fueron influenciadas por la relación entre ambos. No supe qué decir. No entendía cómo había conseguido eso Álvaro, pero todo apuntaba a él. Era demasiado específico, demasiado planeado. Me notificaron que estaban abriendo una investigación interna y que mientras tanto, tanto Sergio como yo quedábamos suspendidos temporalmente de nuestras funciones. Salí de la empresa en shock. No llamé a Sergio. No quería hablar con él sin saber primero todo lo que estaba pasando. Fui directamente a casa de mi hermana, me encerré en la habitación de invitados y empecé a revisar mi móvil. No encontré mensajes borrados. Todo estaba ahí. Pero entonces recordé algo. Una noche, hacía semanas, Álvaro me había pedido mi móvil para hacer una llamada porque el suyo se había quedado sin batería. Lo tuve en sus manos durante varios minutos. Ese día no pensé en nada. Ahora entendía que probablemente se había enviado alguna conversación a su correo o había hecho capturas de pantalla sin que yo lo notara. Había estado esperando el momento perfecto para usarlas. Álvaro no estaba improvisando nada. Estaba ejecutando un plan. Paso a paso. Con precisión. Me había quitado la casa, el dinero y ahora el trabajo. Me estaba quitando todo lo que podía. Y lo estaba haciendo sin levantar la voz, sin dejar rastros de violencia, sin ensuciarse las manos. Legal. Eficaz. Frío. Pero aún faltaba lo peor. Porque lo que me quedaba por escuchar no venía de él, sino de Sergio. Me llamó esa noche. No sabía que yo ya lo había perdido todo. Solo quería hablar. Saber qué pasaba. Le pedí que viniera. Necesitaba entender si él también lo había visto venir. Llegó una hora después. Traía cara de preocupación. Me han suspendido, dijo apenas entró. ¿Tú también? Sí. Álvaro envió todo. Conversaciones, capturas. Incluso datos de proyectos en los que trabajamos juntos. No sé cómo los consiguió. Yo sí, respondió él. Yo fui un imbécil. Dejé mi portátil abierto una vez cuando vino a buscar a su sobrina, que trabaja en el edificio de al lado. Se quedó unos minutos hablando conmigo y me fui al baño. No pensé en nada raro.
Ahora entiendo que pudo haber enviado correos desde mi sesión abierta o incluso copiar cosas en un USB. Es culpa mía. No. Es culpa mía. Por haber permitido que esto llegara tan lejos sin prever que alguien como él podía convertirlo todo en un castigo. ¿Y ahora qué? No lo sé, Sergio. No tengo casa, no tengo acceso a mis cuentas, y ahora tampoco tengo trabajo. No tengo nada. Pero sabía que tenía que hacer algo. Y que lo siguiente no podía ser quedarme quieta. Una semana después de que me quedara sin casa, sin dinero y sin trabajo, Álvaro me mandó un mensaje con una sola frase: quiero hablar contigo, cara a cara. Lo leí varias veces antes de responder. Podría haberlo ignorado. Podría haberlo bloqueado. Pero en el fondo, quería esa conversación tanto como él. No porque esperara reconciliación y perdón, sino porque después de todo lo que había hecho, yo también merecía decir lo mío, aunque fuera solo una vez. Quedamos en una cafetería del centro, cerca del mercado, un sitio donde nadie nos conociera. Llevaba días sin dormir bien, sin poder concentrarme, sin poder pensar con claridad. Cuando lo vi entrar, con esa misma expresión tranquila que siempre había tenido, sentí una mezcla extraña de rabia y tristeza. Se sentó frente a mí sin saludar con besos ni con la mano. Solo se acomodó en la silla y pidió un café con leche. Yo no pedí nada. No pensaba llegar tan lejos, fue lo primero que dijo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque me dolía. Porque me sentía completamente hundido. Porque me rompiste por dentro y quise que tú también supieras lo que es no tener control de nada. Lo entiendo. Pero hiciste mucho más que darme una lección. Sí. Lo sé. Y no estoy orgulloso de todo. Pero tampoco me arrepiento. Cuando escuché tu voz en ese piso, algo en mí se rompió. No fue solo el dolor, fue la certeza de que ya no te importaba. Que habías elegido algo que yo nunca te iba a poder dar. No fue solo por Sergio. No fue solo por ti. Fue por todo. Por lo que se había convertido nuestra vida. Por cómo dejamos de hablarnos, de mirarnos, de tocarnos. Ninguno de los dos lo quiso decir, pero sabíamos que estábamos muertos por dentro desde hacía meses. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Porque me daba miedo. Porque no sabía cómo empezar. Porque pensé que tal vez podía aguantar un poco más y todo volvería a estar bien. Pero no volvió. Y tú tampoco hiciste nada. Estabas igual de desconectado que yo. Tal vez. Pero tú lo convertiste en traición. Y yo lo convertí en castigo. Nos quedamos en silencio. La cafetería no estaba llena, pero había suficiente gente como para que se sintiera incómodo hablar más alto. Álvaro dio un sorbo a su café y después me miró directamente, como si estuviera evaluando si seguir hablando o no. Voy a devolverte el acceso a las cuentas, dijo sin titubear. No quiero que esto sea una guerra eterna. Ya hiciste lo que hiciste. Yo respondí. Pero no podemos seguir destruyéndonos. ¿Y el trabajo? Pregunté con frialdad. Eso no lo puedo arreglar. Pero no volveré a mover un dedo para perjudicarte. Lo que envié fue suficiente. Si ellos deciden reincorporarte, es cosa suya. No tengo intención de presionar más. ¿Y con la casa? No voy a volver allí. Puedes vivir ahí hasta que se resuelva lo que tengamos que resolver con abogados. Pero solo tú. No quiero verte entrar con nadie más. No quiero cruzarme con él. Ni con nadie. No pienso meter a nadie en esa casa. Solo necesito algo de estabilidad. Lo entiendo. Entonces me miró de nuevo. Esta vez con algo distinto. No había rabia. No había reproche. Solo resignación.
Tú me mentiste. Yo me vengué. Ninguno de los dos se portó bien. Pero aquí estamos. ¿Qué hacemos ahora? Yo no quiero volver contigo, Álvaro. Y no lo digo con rencor. Lo digo porque sé que lo que teníamos ya no existe. No es cuestión de infidelidad o venganza. Es que ya no nos queda nada que salvar. Y tú lo sabes. Asintió. No me discutió. No intentó convencerme. No me pidió una segunda oportunidad. Solo dijo: vale. Entonces lo haremos bien. Lo legal, lo limpio. Sin más daño. ¿Crees que algún día vas a poder perdonarme? No lo sé. Supongo que con el tiempo dejaré de pensarlo todo el rato. No sé si eso es perdonar. ¿Y tú crees que algún día podré perdonarme yo? Eso tampoco lo sé. Pero si lo haces, que no sea por lo que perdiste, sino por lo que aprendiste. Nos quedamos un rato más sin decir nada. Cuando se levantó, me ofreció la mano. Se la estreché. No con cariño, no con odio. Con respeto. Con todo lo que había entre los dos y que ya no volvería a estar. Lo vi salir del local sin volver la vista atrás. Yo me quedé sentada 10 minutos más, respirando hondo, intentando entender qué sentía. No era alivio. No era tristeza. Era un cierre. Algo que ya no tenía vuelta. Volví a casa esa tarde. Álvaro había dejado todo ordenado. Había una nota en la mesa de la cocina con las nuevas claves del banco, una lista con los gastos pendientes del mes y una copia de la carta que él mismo había redactado para iniciar el trámite legal de separación. No me dejó palabras personales. Ni una línea extra. Todo práctico. Todo claro. Durante los días siguientes, empecé a organizar mi vida desde cero. Hablé con recursos humanos. Me ofrecieron reincorporarme en otro departamento sin relación con Sergio. Él no corrió con la misma suerte. Fue despedido. Lo llamé. Me dijo que no quería que nos viéramos por un tiempo. Que lo mejor era que cada uno se enfocara en reconstruir lo suyo. Le dije que lo entendía. Y lo entendía de verdad. No busqué mudarme de inmediato. Quise quedarme en ese piso hasta terminar de cerrar los papeles. Volví a salir con amigas, empecé terapia, y poco a poco fui asimilando que mi vida ahora era otra. No mejor, no peor. Distinta. No tengo una conclusión heroica. No hay moraleja. Lo que hice estuvo mal. Lo que él hizo después también. Ambos nos fallamos de formas diferentes. Pero lo cierto es que el matrimonio no se rompió por una sola decisión, sino por cientos de pequeñas renuncias diarias que ninguno quiso mirar de frente. Hoy, meses después, sigo sola. No estoy buscando a nadie. No estoy evitando nada tampoco. Trabajo, como, duermo, a veces lloro, a veces me río. He vuelto a sentirme persona, aunque a veces me pese lo que cargué. Aprendí que las decisiones que tomamos, incluso las más egoístas, no vienen de la nada. Y que cuando no se habla, cuando se finge, cuando se aguanta demasiado, al final todo explota de la peor manera. Si pudiera volver atrás, cambiaría muchas cosas. Pero no voy a mentir, no todas. Porque aunque me haya costado casi todo, también entendí quién soy cuando dejo de intentar complacer a los demás. Y eso, aunque no me salve, al menos me da un punto de partida.